Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. La Franja de Gaza ya no sufre de hambruna, así lo determinó un monitor mundial sobre la seguridad alimentaria, pero aclaró que la situación sigue siendo crítica. El secretario general de la ONU recibió con optimismo el informe, pero dijo que los avances son peligrosamente frágiles. Alivio financiero para Ucrania. Los líderes de la Unión Europea acordaron hacer un préstamo a Kiev por 90.000 millones de euros para financiar la guerra contra Rusia y nuevamente volvieron a dejar de lado la idea de utilizar para tales fines los activos rusos congelados. Francia empezará este 2026 sin un presupuesto. Esto luego de que los legisladores no lograran ponerse de acuerdo al respecto. El primer ministro ahora se verá obligado a buscar una ley de emergencia que permita el gasto y la recaudación de impuestos hasta que se pueda acordar un presupuesto. Vamos a empezar en la Franja de Gaza. La clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, un monitor mundial sobre el hambre, dijo que ya no hay hambruna en el enclave palestino. Esto debido a la entrada de ayuda humanitaria que se dio tras el alto el fuego alcanzado en octubre. Sin embargo, apuntó que la situación sigue siendo crítica. Aquí los detalles. En la Franja de Gaza ya no hay hambruna. Es la conclusión del IPC, un monitor mundial del hambre usado por Naciones Unidas, en su evaluación más reciente tras 4 meses de los últimos datos disponibles, debido a una mejora en la entrega de alimentos humanitarios en medio del frágil alto el fuego en el enclave. Sin embargo, especifica que la situación en el territorio palestino sigue crítica. Mi hijo no es muy activo, no corre mucho ni juega con otros niños, no corre como lo hacen los demás niños. Su estatura se mantiene igual, es bajito, no está creciendo. Su cabeza es más grande que el tamaño de su cuerpo. Mi hijo sigue así, como pueden ver. No puede salir como los otros niños a jugar con ellos ni hacer nada. Hace un tiempo perdí a mi hijo. Durante 45 días sufrió la misma condición de desnutrición. Mi hija sufre de desnutrición severa y acidosis. Mi hija tiene 4 años y no pesa más de 5 kilogramos. Mi hija no camina y su crecimiento está estancado. Me di cuenta de esto hace 1 año y medio. Desde el comienzo de la guerra no hay alimentos debido al cierre de los cruces. Arjuan empezó a cansarse desde el inicio de la guerra. Arjuan estaba bien, su peso era excelente, caminaba, se movía, jugaba con sus hermanos. Todo eso se detuvo. Israel controla todos los accesos al enclave costero. Kogat, la agencia militar israelí que coordina la ayuda, ya había rechazado en agosto que hubiera hambruna en Gaza. Para que una región sea clasificada como en hambruna por el IPC, al menos 20% de la población debe sufrir escasez extrema de alimentos. Cambiamos de tema y nos vamos ahora hasta Rusia, donde el presidente Vladimir Putin participó en un programa de televisión conocido como Línea Directa, permitiéndole realizar una conferencia de prensa anual y un balance de su política, contestando a preguntas. Ucrania fue el tema dominante apenas horas después del anuncio de la Unión Europea de un préstamo para Kiev. Los detalles en el siguiente informe de Maxim Plubiné. Una línea directa donde Vladimir Putin puso a Ucrania como tema dominante. En su conferencia de prensa anual en un programa de televisión, el presidente ruso celebró el plan de paz propuesto por su homólogo estadounidense Donald Trump, que los europeos temen como una ventaja para Moscú. Putin afirmó que la responsabilidad de dar el siguiente paso hacia la paz recae en Ucrania y en Europa. El presidente Trump está haciendo esfuerzos serios para poner fin a este conflicto. Lo está haciendo con total sinceridad. La pelota está completamente en la cancha de nuestros oponentes occidentales. Una próxima fecha anunciada por Putin, las esperadas elecciones en Ucrania. El mandato de Volodymyr Zelensky expiró el año pasado, pero Ucrania, bajo la ley marcial, está constitucionalmente impedida de celebrar nuevas elecciones. Putin considera la opción de limitar los ataques contra Ucrania en caso de comicios, que incluyan a los ucranianos que radican en zonas bajo control ruso. Voy a decir algo ahora que puede resultar sorprendente. Estamos dispuestos a considerar formas de garantizar la seguridad de las elecciones en Ucrania, al menos deteniendo o absteniéndonos de realizar ataques en profundidad dentro del territorio el día de las elecciones. Putin calificó también de robo la posibilidad de que la Unión Europea utilice los activos rusos congelados como respaldo de un préstamo a Ucrania, mientras la economía rusa sufre una fuerte desaceleración.
Robo no es el término adecuado. El robo es la apropiación clandestina de bienes, pero en nuestro caso están intentando hacerlo abiertamente. Es un robo a plena luz del día. Entre otras intervenciones, Putin pidió disculpas a la viuda de un soldado muerto en combate. Kiev afirma que los avances rusos son graduales y que se produjeron a costa de enormes bajas. A propósito de los activos rusos congelados, los líderes de la Unión Europea decidieron no tocar dicho dinero para Ucrania para ayudar a financiar su defensa contra Moscú y optaron por un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev. Para hablar de este tema saludamos hasta ahora a Mark Boyer, él es presidente de King's, el Instituto de Kiev para la Seguridad Nacional y Global, ex asesor especial para Rusia y Eurasia del general Ben Hodge y ex comandante del ejército de Estados Unidos en Europa y también es investigador principal del CEPA. Bienvenido a France 24, Mark. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Mark, ¿por qué para la Unión Europea congelar los activos rusos fue relativamente fácil, pero convertirlos en un crédito para Kiev se ha vuelto un problema? Bueno, como saben, existía ese problema con países en la Unión Europea que estaban contra eso. Hungría, por ejemplo, saben, el gobierno de Orbán ha hecho mucha oposición contra eso. Entonces existían y existen problemas estructurales, problemas dentro de la política de la Unión Europea. Y entonces los países que apoyan a Ucrania estaban buscando una solución alternativa y no solo los amigos de Ucrania, pero los ucranianos están muy felices, estoy seguro, que una solución se ha presentado más tarde, pero mejor tarde que nunca. Ahora, una de las negativas proviene de Bélgica, que alberga la mayor cantidad de esos activos rusos congelados y que cita cierto temor a las represalias que pueda acarrear esta acción. ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias? Bueno, todos sabemos que Bélgica ha dicho que ese tipo de comportamiento, ese tipo de confiscación de efectivos tendrá un efecto muy negativo sobre la economía no solo de Bélgica, sino de la Europa entera. Y estaban dando ejemplos con la Segunda Guerra Mundial, con los efectivos de Alemania en aquel tiempo. Pero bueno, en el momento Ucrania está luchando por toda la Europa y Rusia está efectivamente en un estado de guerra híbrida contra Europa. Entonces, sí, es claro que existen problemas de tipo económico y financiero, pero del otro lado, esos efectivos, más de 200.000 millones de euros, serían bastante para Ucrania para continuar la guerra por lo menos por 2 años más. Entonces, en mi opinión, sí, claro que los problemas existen, pero la cuestión clave sería si Europa podría actuar de una manera unificada en el futuro para apoyar a Ucrania. Mark, ¿cree usted que existe el temor de que esto pueda dar pie a que un país pueda incautar activos a otro por motivos políticos y hasta arbitrarios? Claro, esa lógica existe, eso será y es la lógica de Bélgica y de algunos otros, pero como dije, en este caso, la estrategia política, la gran estrategia de Europa tiene que materializarse en un apoyo indefinido para que Ucrania podría recuperar sus territorios en los años que vienen. Si no, Rusia va a continuar con los países bálticos, Polonia, entonces Europa tendrá muchos más problemas que ahora. Ahora, Mark, ¿qué tendría que cambiar para que Europa revise esta decisión?
para que Europa termine con la... No, para que Europa finalmente decida usar estos activos rusos congelados, para que cambie de opinión. ¿Qué tendría que pasar? En mi opinión, Rusia va a continuar la guerra de una manera muy fuerte. Hemos escuchado hoy la conferencia de prensa de Putin, que hablaba con mucha confianza. Entonces, estoy seguro que Rusia va a continuar con el bombardamiento de los civiles en Ucrania y también avanzar en el campo de guerra. Entonces, en un momento me parece que Europa va a decidir que ya está. Rusia continúa de luchar y no quiere paz. No quiere este acuerdo que lo propuesto el presidente Trump. Entonces, esa lógica de gran estrategia me parece que va a vencer al final y Europa va a dar esos efectivos a Ucrania para que continúe su guerra de defensa contra la agresión rusa. Sí, era Mark Boyek, presidente de KINGS, el Instituto de Kiev para la Seguridad Nacional y Global. Muchas gracias por hacer el análisis aquí en France 24. Gracias, Andrés. Cambiamos de tema y pasamos a la República Democrática del Congo. Desde el este del país continúa el éxodo de personas en medio de los enfrentamientos entre el ejército congoleño y el grupo armado M23, respaldado por Ruanda. Una ola de personas espera cruzar hacia países vecinos como Burundi, donde, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, solo este mes han llegado más de 84,000 congoleños, lo que ha abrumado la capacidad de esta pequeña nación africana para responder a la situación. En Francia, el gobierno empezará este 2026 sin un presupuesto luego de que los legisladores no lograran ponerse de acuerdo sobre el proyecto de ley. Así las cosas, el primer ministro Sébastien Lecornu se verá obligado a buscar una legislación de emergencia que permita el gasto, la recaudación de impuestos y los préstamos hasta que se pueda acordar un presupuesto adecuado. El mandatario consultará este lunes con líderes de los partidos políticos cuáles serán los siguientes pasos a tomar. Espero que el gobierno proponga un proyecto de ley especial a la Asamblea y al Senado en las próximas horas. Esto permitirá al país contar con una ley transitoria hasta que se apruebe la ley definitiva, probablemente a principios de enero. Queremos dotar a Francia de un presupuesto que beneficie a nuestros conciudadanos, que también exige a las personas con mayores ingresos y a las grandes empresas contribuyan al esfuerzo de sanear las finanzas públicas. El artículo 49.3 es una herramienta a la disposición del primer ministro, pero no la aceptaremos a ningún precio. Esta comisión paritaria sobre el presupuesto fue un momento absolutamente patético, donde de hecho los partidos que se autoproclaman serios, expertos y garantes de las cuentas públicas admiten su incapacidad para resolver la crisis de las finanzas públicas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una serie de declaraciones sobre Venezuela en una rueda de prensa con los medios de comunicación, entre las que reafirmó que el gobierno estadounidense no considera a Nicolás Maduro como un presidente legítimo y frente al despliegue militar en el Caribe que Washington justifica como un operativo contra el narcotráfico, dijo que la estabilidad y la seguridad regionales son el objetivo. La amenaza más grave para Estados Unidos desde el hemisferio occidental proviene de los grupos criminales terroristas transnacionales, centrados principalmente en el narcotráfico. La buena noticia es que hay países en la región que sí cooperan con nosotros. Incluso Colombia, que tiene un presidente inusual, pero a nivel institucional tenemos buenas relaciones. Pero hay un lugar que no coopera, y es el régimen ilegítimo de Venezuela. Cerramos en Italia. La ciudad de Roma aplicará un impuesto para acceder a uno de sus monumentos más famosos, la Fontana di Trevi. A partir del 1 de febrero del próximo año, quienes quieran pararse a la fuente solo para mirarla o realizar el tradicional ritual de lanzar una moneda y pedir un deseo, tendrán que pagar 2 euros. El cobro también aplicará para otros 6 museos que hasta la fecha son gratuitos. Así despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.